Buenas tardes. Mi nombre es Giovanni García Yedra y el día de hoy seré su moderador para esta conversación que fue preparada por el doctor José Manuel Sánchez Sordo, quien nos hablará sobre software y aplicaciones para la enseñanza de la psicología. Presento su síntesis curricular. Él es doctor en psicología por la UNAM, dentro del campo del conocimiento de psicología educativa y del desarrollo. Es responsable de la unidad de evaluación psicológica Iztacala de la UNAM. Es profesor de carrera e investigador de la FES Iztacala en el área de procesos estadísticos dentro de la carrera de psicología presencial y docente en el módulo de neurociencias de SUAYED. Sus líneas de investigación se centran en la cognición, la mente extendida, aprendizaje en entornos digitales e inteligencia artificial. Además, es autor de artículos científicos sobre tecnología educativa, psicología y aprendizaje, así como ponente en congresos nacionales e internacionales de psicología, educación y tecnología. Cedo la palabra al doctor José Manuel Sánchez Sordo. Gracias, Giovanni. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que estamos conectados el día de hoy en esta charla de café. Me da mucho gusto pues verlos, ¿no? Y saber que pues todavía existimos, ¿no? Aunque estemos todos encerrados y distanciados, pues saber que pues seguimos, ¿no? Aquí trabajando y pues manteniendo viva la universidad, aunque sea por este medio de dinámicas que me parece muy interesante. Entonces, pues también aprovecho para agradecer la invitación y pues espero que la breve charla que vamos a tener el día de hoy pues nos sea de utilidad a todos, ¿no? Porque pues en lo personal eso es lo que me gustaría que lograr con esta charla, pues es que todos compartamos nuestras experiencias como docentes justamente de psicología, que utilizamos tecnología, la mayoría de nosotros, dado que somos del sistema de SUAYED, de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pues una parte nuclear de nuestro quehacer, pues es justamente el uso de tecnologías para la enseñanza de la psicología, ¿no? Entonces me gustaría como que, pues platicáramos todos y nos nutriéramos, ¿no? Los unos a los otros sobre qué hacemos, cómo le hacemos, qué nos sirve, qué no nos ha servido, etcétera, ¿no? Por lo cual, pues como comentaba Giovanni, cuando estábamos organizando, pues si hay como comentarios, a lo largo de la plática, pues hay que irlos como externando, ¿no? Para pues hacerlo un poco más dinámico. Sin embargo, antes de entrar de lleno como propiamente a la dinámica de la charla, pues me gustaría como brevemente hacer una pequeña exposición en torno pues a las tecnologías de la enseñanza, ¿no? Que bueno, nosotros o la mayoría de nosotros pues ya las conocemos, ya lo manejamos. Sin embargo, pues creo que es necesario a lo mejor a veces pues reflexionar un poquito sobre el qué hacer y desde dónde viene lo que hacemos, ¿no? Para eso entonces, bueno, preparé este breve PowerPoint, esta presentación en PowerPoint, en la cual pues abordaré como tres temas principales que son los que me interesaría que pues después comentáramos, ¿no? Y bueno, para empezar, entonces, me gustaría comenzar justamente con una breve definición de las teorías del aprendizaje, ¿no? Nosotros, como sabemos, una teoría es todo cuerpo explicativo, descriptivo de algún fenómeno. Por lo cual, entonces, podríamos decir que una teoría, o particularmente las teorías del aprendizaje, pues son aquellos cuerpos explicativos, como dice en la presentación, que estudian, describen e interpretan los fenómenos psicológicos asociados al aprendizaje. Me parece muy importante para nosotros, perdón, tener en claro siempre las teorías del aprendizaje cuando hablamos de tecnología educativa, porque la tecnología no es el centro de nuestro quehacer como docentes o como universitarios. A nosotros lo que nos importa es el aprendizaje y que los estudiantes aprendan y que nosotros podamos enseñar. Por ende, lo relevante aquí es eso, el aprendizaje y no la tecnología. La tecnología es un medio por el cual va a ocurrir este aprendizaje. Por ende, entonces, yo siempre pongo como mucho hincapié en que la tecnología, y eso me lo decía una profesora, la doctora Alma Herrera, ella siempre decía, la tecnología debe de ser invisible, no importa, o sea, no se trata de los fierros,
Lo que se trata es el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, eso se me quedó a mí como muy grabado porque me hizo todo el sentido. Pues sí, nosotros no somos ingenieros, no nos interesa saber si el sistema corre más rápido, más lento, si este sistema tiene una interfaz. Vamos, eso no es el meollo de nuestro quehacer como docentes, ¿no? Lo repito otra vez, es el aprendizaje y la enseñanza. Por ende, entonces, nosotros sí, nuestro debemos de profundizar y de reflexionar siempre en torno a cómo las personas están aprendiendo con tecnología y no tanto al qué. ¿Sí se escucha bien hasta ahora? ¿No se corta el audio? Ok, va. No, todo se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, partiendo de esa definición de teoría de aprendizaje, eh, sabemos que hay tres principales, ¿no? A lo largo de la historia o del desarrollo de la psicología que se ha encargado de estudiar el aprendizaje, pues sabemos que hay como que tres principales grandes teorías que son, empezando por el conductismo, ¿no? Ya saben, Skinner y toda esta cuestión como muy objetivista del aprendizaje y de la conducta observable. Posteriormente tenemos al cognitivismo, que es donde ya los psicólogos nos empezamos a centrar en los procesos internos asociados con las cuestiones justamente que tienen que ver con el aprendizaje. Cómo a nivel interno ocurre, las estructuras de memoria, los esquemas, etcétera, etcétera. Y posteriormente surge el constructivismo, donde también estamos ya abordando las cuestiones internas, pero desde una lógica ya no tan objetivista o tan objetiva como en el cognitivismo, sino ahora desde una cuestión subjetiva y algo muy importante, colaborativa, ¿no? Aquí en el constructivismo ya es en donde justamente empezamos a plantear con Vygotsky y todos estos autores, a plantear pues el aprendizaje como algo que ocurre de manera colectiva, pero que uno como sujeto empieza a desarrollar y a construir según su propia experiencia pues de la vida, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esas tres principales teorías, pues cabe mencionar que cada una de ellas ha tenido a lo largo de su desarrollo histórico, pues ciertas tecnologías. Cada teoría ha desarrollado tecnologías, o mejor dicho, se han desarrollado tecnologías educativas a partir de los postulados teóricos de estas tres grandes teorías. Y pues bueno, vamos a repasar brevemente cuáles han sido estas tecnologías para la enseñanza. ¿Por qué no? Para la enseñanza. Particularmente vamos a hablar en el conductismo de las denominadas máquinas de enseñanza. Esto a mí se me hace bien interesante porque Skinner, uh, le debemos todo esto a Skinner, ¿no? El hecho de que hoy nosotros, de alguna manera, tengamos la posibilidad de enseñar por medio de máquinas, de dispositivos tecnológicos, se lo debemos en su momento inicial a Skinner. Más allá del conductismo, de esas cuestiones, Skinner fue el primero que desde la psicología se vio a la tarea de desarrollar dispositivos, es decir, objetos, máquinas que pudieran apoyar la enseñanza. Para eso entonces él pues desarrolló digámosle, no es propiamente teoría, sino el método, la metodología de la instrucción programada. La instrucción programada, como lo menciono aquí en el PowerPoint, en la presentación, pues era o es un método de enseñanza y aprendizaje en el cual a los alumnos, a los estudiantes, se les enseña X temática por medio de una secuencia lógica en la cual el estudiante va aprendiendo de forma, digámosle, automática, autodirigida, en conjunción con esta máquina, que son las máquinas de enseñanza. Ahí en la foto, pues podemos ver, ¿no? A una persona, un adolescente, utilizando una máquina de enseñanza, en la cual lo que se les ponían eran como textos con huecos con huecos, es decir, sin palabras que ellos tenían que ir completando. Si el estudiante ponía la palabra o la respuesta correcta, se le reforzaba y entonces podía pasar a la siguiente y así sucesivamente. Era una tecnología pues muy innovadora para su época, pionera, ¿no? En la tecnología educativa. Incluso en Harvard había salones de enseñanza programada, porque pues Skinner trabajaba en Harvard. Entonces no puse la foto, pero eran tal cual salones, aulas, con cubículos así individuales, donde había una máquina de enseñanza por cubículo, y pues ahí te ponías, ¿no? A aprender directo con la máquina. Era una tecnología buena,
con bases en el conductismo. Sin embargo, una de las críticas que se le hizo es que no había innovación en el aprendizaje, dado que todos los estudiantes recibían exactamente la misma información y no había esta cuestión crítica que se busca, ¿no? De que el conocimiento se genere a partir de la crítica, sino que todo era muy, pues, programado, como el nombre lo dice, era enseñanza programada, entonces no había posibilidad de innovación a este modelo, pero bueno, las máquinas de enseñanza son la tecnología educativa que parten del conductivismo. Posteriormente, con el cognitivismo y la famosa revolución cognitiva, pues ya tenemos entonces sistemas que tienen un poquito más de, no sé si complejidad sea la palabra correcta, pero que tienen un poco más de, tal vez, interactividad con el usuario. Un ejemplo de ellos es Logo. Esto que tengo en la foto de abajo es un ejemplo de Logo. Logo es un lenguaje de programación que se empezó a utilizar en los años 60. Lo desarrolló un matemático llamado Seymour Papert, que de hecho él fue alumno directo, él estudió con Jean Piaget en Suiza, y bueno, basado en todos los planteamientos cognitivos, diagonal, constructivistas de Piaget, pues él entonces regresa a Estados Unidos, particularmente al MIT, allí funda el primer laboratorio de inteligencia artificial y entonces genera Logo, que es este lenguaje de programación que con base en los postulados de Piaget busca que los niños aprendan a programar para al mismo tiempo aprender pues casi cualquier tipo de contenidos, matemáticas, música, etcétera. Logo era una tortuguita que los niños programaban y entonces la tortuga ejecutaba la programación que los niños iban codificando. Y entonces, bueno, era algo como súper interesante. Creo se utilizó hasta los años 80 como con mucha fuerza. En México, pues bueno, que yo sepa, no tuvo impacto, pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos fue muy famoso el uso del logo. Incluso hoy en la actualidad, Lego, la marca de juguetes de los bloques, tiene una interfaz para programar Legos con logo, ¿no? Entonces, bueno, hay como un juego ahí interesante entre logo y Lego. Pero bueno, Logo es un derivado de tecnología que viene del cognitivismo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos los denominados sistemas expertos, que sería la imagen de arriba, es un diagrama de un sistema experto, que igual, basados en los descubrimientos de la psicología cognitiva y de los procesos cognitivos de cómo los seres humanos procesamos la información, pues empezaron a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que a su vez permitieron la generación de estos sistemas para la enseñanza de múltiples disciplinas. Particularmente se utilizaban y se utilizan en la enseñanza de medicina. ¿Qué es un sistema experto? Es un sistema en el cual le metemos datos a este sistema, el sistema los procesa y cuando hablo de procesar, ahí es justamente donde entra la cuestión cognitiva, porque intenta emular los procesos de razonamiento humanos. Entonces el algoritmo los analiza los datos, clasifica y aprende. El sistema aprende. Entonces después llega el estudiante, hace una consulta al sistema y el sistema le va a decir la respuesta más acertada a la consulta que él hizo. Esos sistemas, como les digo, se usan mucho en la enseñanza de medicina. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene tal circunferencia de la cintura, tal índice de masa corporal, sus niveles de insulina son tales y tiene antecedentes familiares de diabetes, no sé qué y no sé qué. Metemos esos datos al sistema y entonces el sistema experto los analiza, los checa o los contrasta con la base de datos que tiene y le entrega al alumno. Lo más probable es que tu paciente tenga diabetes tipo X. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso es muy interesante porque es justamente una tecnología derivada también de los descubrimientos o de los avances de la ciencia cognitiva, ¿no? Y bueno, finalmente entramos al constructivismo, ¿no? Que esta, pues todos los que estamos aquí la conocemos, ¿no? El famoso Moodle, los sistemas LMS, particularmente Moodle, tiene su base en el constructivismo social. Incluso, este,
por acá abajo, ¿dónde está? Bueno, no, por abajo, no. Aquí en la presentación, esto que pongo el texto, incluso es una cita de la página oficial de Moodle. Ellos mismos lo dicen. El Learning Management System Moodle es ¿dónde está? Déjame lo ubico. Aquí está, donde está la cita. Con más de 10 años de desarrollos guiados por la pedagogía del constructivismo social, Moodle proporciona un conjunto de aprendizaje colaborativo que le dan poder tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante porque todo el tiempo nosotros, Suayed está en un Moodle. Y bueno, lo usamos diario, incluso ya tenemos la aplicación en el celular, etc, etc. Y entonces me parece muy interesante, pues no perder de vista que ese sistema que nosotros estamos utilizando para la enseñanza de la psicología, pues es un sistema no diseñado nada más como al ahí se va por una comunidad de programadores, sino que detrás de esa programación y de ese desarrollo de software hay toda una idea pedagógica, psicológica del aprendizaje que justamente se deriva del constructivismo, ¿no? Y por eso entonces uno de los puntos clave, como sabemos, del constructivismo, pues es la interacción con el otro, el aprendizaje mediado por el otro. Por eso entonces Moodle favorece o pretende favorecer el aprendizaje de tipo colaborativo, ¿no? Y por eso tantos foros, wikis, talleres, en fin, todas las actividades que podemos realizar dentro de las aulas de Moodle, de Swayet, por ejemplo, pues si se dan cuenta, la mayoría de ellas tienden a ser actividades colaborativas. ¿Por qué? Porque la pedagogía detrás de Moodle es de constructivismo social. Entonces, eso es como uno de los puntos que me gustaría como ahorita dejar para la charla, para conversar. Pues ese, cómo la herramienta Moodle que nosotros utilizamos institucionalmente moldea el tipo de actividades de enseñanza que podemos generar y entonces qué tipo de aprendizajes estamos generando o apoyando en nuestros estudiantes, ¿va? Entonces, ahí eso hay que tenerlo ahorita en mente para, pues platicar un poco, ¿no? Porque las herramientas, así como veíamos al principio con el conductismo, las máquinas de enseñanza eran lineales y eran individuales. Yo con mi máquina aprendiendo lo que ya está programado y de ahí no me salgo. Esa herramienta genera un tipo de aprendizaje. La crítica que se le hacía es que era un aprendizaje muy, muy lineal y que no innovaba, ¿no? Que no tenía esta posibilidad de apertura. Ahora, por el contrario, estamos usando Moodle, algo que apoya a lo colaborativo desde el constructivismo. Ambas herramientas generan un tipo de aprendizaje porque es lo que la herramienta permite. Entonces, bueno, eso me gustaría ahorita pues echarlo a la mesa. ¿Qué estamos haciendo con Moodle, no? Y bueno, por último, y es algo que también ya me gustaría echar para la conversación, pues es lo siguiente. Bueno, este es como un breve resumen que hice, ¿no? De estas tres teorías. Conductismo, ya sabemos. El aprendizaje es observable en la conducta. El método que utilizaban era la instrucción programada y su tecnología, las máquinas de enseñanza. Luego el cognitivismo, tenemos que las personas adquieren y procesamos la información en nuestras cabezas. Luego entonces el método es un diseño instruccional más complejo apoyado por sistemas informáticos, como pueden ser los sistemas expertos o los lenguajes de programación como Logo. Y entonces en tecnologías, pues justo, ¿no? Logo y sistemas expertos. Y por último, constructivismo, tenemos que el aprendizaje se sitúa en un contexto y en un contexto social, ¿no? Y aquí entonces también ya entra en función la subjetividad. Y bueno, uno de los métodos es el aprendizaje colaborativo y la tecnología, hablando de tecnología educativa, pues es Moodle particularmente. Pero bueno, el tema que sigue. Voy a hablar entonces de una teoría que en lo personal me gusta mucho, que es una teoría que se llama conectivismo y se le considera una teoría post-constructivista. Ya vimos que Moodle es constructivista, pero ya hay teorías que son post-constructivistas, es decir, ya superaron al constructivismo
Y entonces, ¿qué tecnología usar cuando estamos hablando ya incluso de un post-constructivismo? Bueno, de manera muy rápida y general, les comento que el conectivismo podemos definir la teoría del conectivismo como lo que viene aquí en la presentación. El conectivismo es la tesis de que el conocimiento está distribuido a través de una red de conexiones y por consiguiente el aprendizaje consiste en la habilidad de construir y navegar esas redes. Se lee, pues así se propone. Ya no estamos hablando propiamente de un ambiente cerrado, como hablamos en el mismo constructivismo, donde tenemos nuestras aulas. Ejemplo, pues las aulas que tenemos nosotros, ¿no? Tanto en presencial como en Soayer, seguimos en esto, ¿no? En las aulas, porque el constructivismo plantea esto, ¿no? Un espacio en el cual se genere trabajo colaborativo, etc. Acá ya no. Acá en el conectivismo estamos hablando de un ambiente abierto. ¿Qué ambiente? La red, el Internet. Y por ende, entonces, el aprendizaje consiste en la habilidad que las personas, nosotros, nuestros estudiantes, tenemos para dentro de este mar de información llamado Internet, empezar a conectar un punto con otro y generar una red de aprendizaje. Y para eso entonces, bueno, aquí pongo un diagramita, ¿no? Más o menos, según yo, de cómo ocurre. Estos puntos verdes, digamos que es Internet, y los puntitos es lo que nosotros hemos ido conectando, los nodos que componen esta red de aprendizaje, y al mismo tiempo, pues bueno, lo vamos de alguna manera clasificando, acomodando para entonces obtener el conocimiento, ¿no? Pero bueno, eh, puse un pequeño video que dura muy breve. Me gustaría ver, no sé si quieren que lo ponga o no. ¿Cómo ven ustedes? Dura como 3 minutos. Es un ejemplo aplicado del conectivismo. ¿Cómo ven? ¿Lo pongo o lo dejamos al final? Sí. ¿Sí? Ok, va. Sí. Entonces le doy play. Este video me parece interesante porque es súper sencillito, pero de alguna manera plantea metodológicamente cómo usar, por así decirlo, el conectivismo, lo cual creo que va muy de acorde a la charla, ¿no? ¿Qué tecnologías podemos utilizar? Y más que qué tecnología, el cómo. Acuérdense, la tecnología, bueno, desde mi punto de vista, no es relevante. Lo relevante es el aprendizaje, mediado por tecnología. Entonces, bueno, lo voy a dar play. Special thanks to Lee Lefevre of Commoncraft for granting permission to use his brilliantly simple design. This, my friends, is a true story. A student at 21st Century High School is studying American psychology as part of his contemporary issues class. But it could be any topic. He attends class 3 days a week, 2 days online. He doesn't have a textbook. His teacher almost never lectures. She is a student of connectivism, a theory that presumes that learning occurs as part of a social network of many diverse connections and ties. This network is made possible through various tools of technology. The tools themselves are not as important as the connections made possible by them. This teacher empowers her students to take control of their learning and make new connections with others who will strengthen the learning process. Before our student embarks on his learning adventure, he must spend some time building his personal learning network. He practices finding valid websites about the American psyche. He is taught how to assess and validate information to ensure its credibility. He uses Google Scholar and his school's library database to search for scholarly, peer-reviewed articles on his topic. When he finds a website or article that is worthy, he posts it to his social bookmarking site, a place where people share URLs they have bookmarked on specific topics. He finds other people who have bookmarked sites about the American psyche, and he shares the sites he has found. Next, he searches for blogs that others have written about the American psyche. He understands that blogs often reflect opinions rather than cold hard facts. Based on what he has learned so far about the American psyche, he can choose to comment on these blogs and offer his own informed point of view for discussion. In order to manage these blogs, he uses a reader to subscribe to them. That way, he can tell when a blogger posts an update. Once our student builds a knowledge base, he creates his own blog to post reflections about what he has learned.
His classmates and virtually anyone in the world can visit his blog and comment on his informed opinions. 21st Century Student loves his MP3 player, but there's more on that device than his favorite music. He subscribes to a number of audio and video podcasts that support his learning. Through iTunes U, he has access to thousands of courses recorded by actual professors from Stanford, Yale, Cambridge, Open University, and countless others. In fact, he finds a lecture from a course called Social Psychology, offered at UC, best in the world. While researching his topics, he stumbles upon a documentary about the American psyche. A Dutch-born Canadian immigrant filmmaker crosses America to interview Americans about their homeland. Our student emails the filmmaker, who agrees to video conference with the class to discuss the documentary. By the way, our student knows a few tricks for finding experts. He also knows that it never hurts to ask. People usually love to share their knowledge and expertise, especially with students. As a few weeks pass, our student is busy reading the up-to-the-minute virtual textbook he has created in his social bookmarking account and RSS reader. His learning project culminates in the creation of his choice. Perhaps a video he posts to a video sharing site, an American Psyche wiki from which others can learn, or a voice thread to which others can comment. Regardless of the medium, he is sharing his organization of this knowledge with the rest of the world so the next student of the American Psyche can learn from his hard work. The 21st Century Student Network includes a wide range of connections, each one a new learning opportunity. There is more to connected learning than what you see in this project. Think of it as just the beginning. Information management will be a major challenge in the 21st century. RSS makes it possible for anyone to subscribe to just about any changing content on the internet. New synchronous communication tools are emerging nearly every day. All of these tools make it easier for our student to connect with new contacts and learn effectively from those he already knows. So, why does he even need a teacher, you ask? Good question. She is the one who teaches him how to build this network and take advantage of learning opportunities. She offers guidance when he gets stuck. She shows him how to communicate properly and ask respectfully for help from experts. She shows him how to differentiate between good information and propaganda, how to vet a resource, how to turn a web search into a scavenger hunt, and get excited when he finds that pearl of content. She helps him organize those mountains of information. In her heart, she hopes that when he leaves her class, he'll maintain his learning network and use it to navigate his future and creatively solve the world's problems. These are the skills he will need in the 21st century. This has been a Connectivism Bueno, perdón, le corté, pero ahí, bueno, ahí ya acababa justamente el video. Y pues bueno, ya para concluir esta parte de exposición y ya empezar propiamente la plática sobre estos tópicos, pues como pudimos ver en el video, y que creo que es algo que a mí me parece muy ilustrativo y muy importante de tener en la mira, es que para la enseñanza, en este caso, y es curioso, ¿no? Porque coincidió que el video justamente era una clase de psicología social, ¿no? Entonces, bueno, es chistoso eso, que coincidió con la temática de hoy. Sin embargo, independientemente del tema, creo que lo relevante de la tecnología es no centrarnos en aplicaciones específicas, en los fierros, pues. No hay que ponernos a pensar en los fierros, sino en qué y con qué está conectando la gente, en este caso nuestros estudiantes. Como decía al final del video, la función como docentes posiblemente ya no es tal cual como en el conductismo o en el cognitivismo, yo te transfiero el conocimiento y así tal cual tú lo vas a asimilar y lo vas a acomodar. No, aquí ya estamos hablando de que nosotros más que transferir conocimientos, somos de alguna manera arquitectos porque les vamos a ayudar a que construyan sus redes, a que conecten con información válida, con información veraz, a que sepan cómo buscar, etcétera, para que ellos de alguna manera adquieran la habilidad para poder aprender en la red, que es eso, ¿no? Construir y navegar en las redes personales de aprendizaje. Eso es algo bien interesante, porque a lo mejor mi red personal de aprendizaje puede ser completamente diferente a la de Alicia.
porque yo a lo mejor consulto tales y tales páginas que para mí ya son nodos de confianza, ya son lugares a los que yo sé que ahí voy a encontrar la información y que tiene buenas referencias, etcétera, etcétera. Pero Alicia puede tener otros nodos de confianza completamente diferentes a los míos que ella considera válidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Enseñarle a las personas y a nuestros estudiantes y a nosotros mismos a cómo construir estas redes y cómo navegar en ellas, porque uno de los grandes, mmm, no problemas, una de las grandes, y que qué bueno que sucede así, aunque a veces es frustrante, pues es que, digámosle, está viva, se mueve. Entonces, a lo mejor la página que yo hoy consulté, donde estaba esta información y ya la tengo como nodo de confianza, a lo mejor en 2 meses ya no existe y me meto y error 404, ¿no? Y me quiere dar ahí el paro cardíaco. Pues entonces, ¿qué hago? Tengo que volver a generar este proceso de aprendizaje. Entonces, es algo muy interesante cómo estamos hoy en día aprendiendo en Internet. Y en lo personal creo que el conectivismo es la teoría que se ha detenido no a explicar el aprendizaje, ojo, y esto es algo bien importante y que sí me gustaría dejar muy sobre la mesa, ¿no? No es una teoría del desarrollo. El conductismo, el constructivismo, esas son teorías del desarrollo. Son mucho más completas, si así lo queremos ver. El conectivismo no es ni pretende ser una teoría del desarrollo, es una teoría del aprendizaje particularmente que ocurre en entornos digitales y en Internet. ¿Sale? Entonces eso hay que acotarlo, ¿no? El conectivismo no es una teoría del aprendizaje, perdón, del desarrollo, es una teoría del aprendizaje en ambientes digitales. Entonces, bueno, por eso se me hace una teoría muy interesante y que como teoría incluso me atrevería a decir que la podemos utilizar o categorizar como tecnología. Ahora, así como el constructivismo, el conductismo, etcétera, tenían sus aplicaciones y sus tecnologías, el conectivismo de alguna forma también lo tiene, pero digamos que ellos plantean algo un poco más conceptual. ¿Cuál es la tecnología del conectivismo? Esto que ven en el PowerPoint. Los entornos personales de aprendizaje, ¿no? En inglés, los Personal Learning Environments, que son eso, los entornos personales de aprendizaje. Como lo dice ahí en verde, los entornos personales de aprendizaje no son tecnologías específicas. Volvemos a lo mismo. No se trata de que si es Moodle, de que si es Blackboard. Eso es irrelevante. Un entorno personal de aprendizaje es un conjunto de tecnologías, como lo dice aquí, con una visión psicopedagógica a cómo aprendemos las personas con ellas. No en sí a la tecnología y si está mejor hecha esta aplicación que esta otra. No. Los entornos personales de aprendizaje es el conjunto de herramientas tecnológicas que yo, José Manuel, utilizo para generar mi aprendizaje en línea. Puede ser YouTube, que es una aplicación, puede ser aulas virtuales adentro de Moodle, puede ser un curso en Coursera, puede ser un blog, puede ser bases de datos científicas y todo ese conjunto de aplicaciones, eso es mi entorno personal de aprendizaje, no la tecnología, ¿va? Entonces, bueno, esta imagen me gusta mucho porque ilustra un poco esto que acabo de comentar, ¿no? Tenemos ahí el foco, este cerebro, que sería un poco el condensado, el concentrado del entorno personal. Pero vemos que este entorno personal de aprendizaje está compuesto de todas estas herramientas. Esta persona foco usa todo eso para aprender. Utiliza, por ejemplo, para cuestiones de video, puede utilizar YouTube, Vimeo, TED para ver conferencias de expertos, para ver, escuchar podcasts, puede escuchar iTunes, SoundCloud, en fin, todo lo que vemos aquí, ¿no? Blogs, Wikipedia, y también si se dan cuenta, en la esquina superior izquierda tenemos un apartado que dice localizaciones físicas. También dentro de los entornos personales y de las redes personales de aprendizaje, también entran estos lugares. Los museos, las bibliotecas, las universidades. Ahorita, y digo ahorita en el momento histórico tan raro que estamos viviendo con la pandemia. ¿Qué onda con la universidad? Digo, nosotros somos de Soayed, entonces tenemos la costumbre de estar siempre en esta dimensión, ¿no? En la dimensión virtual. Pero vamos, la oficina ahí sigue, ¿no? Iztacala, el campus, ahí sigue. CEU, ahí sigue.
físicamente hablando. ¿Qué onda? ¿No? Pues sí, son parte de nuestro entorno personal de aprendizaje. Una cosa es que a lo mejor el 80% de mi aprendizaje lo lleve en línea, pero también puedo ir a consultar la biblioteca de Iztacala. También allí puedo convivir presencialmente con mis compañeros y profesores, que también son nodos, también son, digamos, pues sí, nodos, también son puntos con los que puedo conectar para aprender. Le puedo preguntar a mi compañero en persona, oye, ¿cómo le hago para esto? ¿Tú qué sabes de este tema? ¿Cómo me puedes orientar? ¿Me explico? O sea, también tenemos a cuestiones meramente de software. También en nuestros entornos podemos incluir lugares físicos, ¿no? Las escuelas, etcétera. Obviamente las bases de datos científicas, en fin, miles de aplicaciones. Esta imagen, les digo, a mí me gusta mucho porque pues es como un ejemplo, ¿no? De aplicaciones que pueden componer un entorno personal de aprendizaje. Incluso hasta viene, por ejemplo, en donde dice web unlock virtuales, tenemos incluso hasta Instagram, ¿no? Yo el otro día, yo casi no uso redes sociales. Sin embargo, el otro día, a mí en lo personal, TikTok es algo que no logro entender. O sea, se me hace muy tonto por las cosas que he visto que suben, ¿no? Que digo, ay, qué absurdo. Sin embargo, el otro día me apareció así un video ahí aleatorio de TikTok en el que voy a inventar, pero en 40 segundos te explicaban cómo cocinar unas galletas de avena o no sé qué era, ¿no? Y dije, órale, o sea, súper padre. En 30, 40 segundos, así rapidísimo, me enseñaron cómo cocinar unas galletas. TikTok, algo tan banal como TikTok, pudo fungir incluso como un nodo de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, esta es como la idea. Obviamente, nosotros que estamos hablando de educación formal, pues ayudarle a nuestros estudiantes a que dentro de toda esta red de aplicaciones, pues conecten con información verídica, con información veraz. Y eso pues podría ser un poco más nuestra función ahora, ¿no? Y bueno, ya para concluir esto que ven aquí, es una aplicación que se las recomiendo. No vamos a entrar mucho, pero apunten la página, se llama simbalu.com y es una página web que nos permite generar nuestros entornos personales de aprendizaje. Cada uno de los cuadritos que ustedes ven ahí, pues son como acciones o documentos que uno va buscando en la web y las vas agregando ahí, ¿no? O sea, al final te queda como tú. Yo lo veo como un pizarrón de corcho en el que pegas tus post-its y tus fotos y todo eso y ahí lo tienes. Algo así es Simbaloo, ¿no? Y puedes crear muchos. No sé, entorno personal de aprendizaje para neurociencias, entorno personal de aprendizaje para historia de la psicología. Entonces, así el estudiante puede tener su pizarrón, su corcho, con todas las conexiones que le parecen relevantes para aprender en línea. Pues bueno, esa sería como la parte de exposición. Ahora sí, entonces, me gustaría que habláramos sobre esto que he comentado, ¿no? Muchas gracias al doctor José Manuel. ¿Les parece si empezamos una ronda de preguntas y comentarios? Yo les sugeriría que vayamos pidiendo la palabra a través del chat y los vamos coordinando los comentarios conforme vayan saliendo en orden. ¿Qué les parece? ¿Hacerle ver? ¿A qué me refiero? Ajá. ¿Qué relación? Con mi hogar, digámoslo así. Ella no, relativamente no. ¿Cómo? Alguien estaba hablando, pero no ubico quién fue. Ok, igual si alguien tiene algún comentario, puede ir escribiendo en el foro para pedir la palabra o ahorita que nadie la ha pedido, si gusta hacer su comentario. Creo que nada más me dejaron ahí en play y se fueron. No, por ejemplo, la profesora Sandra sí te Cerezo escuchamos. comenta que fue muy A ver. interesante y vamos a darle un segundito, porque vamos a darle un segundito. Sí, pues bueno, como les comentaba, ¿no? Es más que nada
esta idea que les quería como, pues platicar el día de hoy en torno a la temática. Pues en general la reflexión que a mí me gustaría dejar es igual y ya no pensar tanto en las herramientas como el centro, sino en el aprendizaje que generamos con esas herramientas. Yo, por ejemplo, algo que a mí me funciona mucho en mi quehacer y que de hecho eso se lo aprendí a una compañera que ahí anda, es a Mirna, este, me acuerdo cuando yo recién iba a entrar a Soayet, ¿no? Como docente, en mi prueba didáctica ella me sugirió, ¿por qué no les dices que hagan una infografía sobre el tema que me tocó exponer, ¿no? Y dije, reflexías, y muchas veces lo vemos como algo muy sencillo, ¿no? Pero realmente detrás de una infografía ocurre un poco todo este proceso conectivista. Tienen que buscar información, tienen que conectar y al final la tienen que concentrar en un producto digital que puede ser consultado por alguien más en el futuro. Entonces las infografías, aparte de que ejercitas la capacidad de síntesis en el estudiante, también están ellos mismos generando un producto de aprendizaje que le puede servir a otros. El problema es cuando pues los dejamos nada más que la suban y ya. Lo interesante aquí sería abrir un poquito tal vez las aulas para que todo el aprendizaje que semestre a semestre se genera, pues quedara en alguna especie de repositorio y que otros estudiantes pudieran consultar los mismos trabajos de sus pares, ¿no? Claro. Surgieron algunos comentarios y dudas. Por ejemplo, Helen nos pregunta, más bien nos comenta, dice que para ella fue muy interesante, solo que se quedó pensando en los procesos de certificación de conocimientos, cómo se realizarían estos. También leo otro comentario para que puedan ir reflexionando esta pregunta. Sandra habla de que se quedó pensando en el uso tanto de en lo académico como en lo personal, ¿no? Que como dices, está constantemente vinculado, ¿no? El uso de estas herramientas con la vida cotidiana. Sandra también comenta que los jóvenes hoy usan muchísimas de estas aplicaciones que tal vez ya muchos no conocen, ¿no? Y estamos aprendiendo de ellos. Y habla de estas habilidades, ¿no? Entonces, estas habilidades como la curiosidad, la motivación, les ayuda como a buscar tecnologías para su uso académico. ¿Qué nos podrías decir al respecto, José Manuel? Ya, pues bueno, en efecto, ¿no? Cada día aparece una herramienta nueva y con eso entonces se genera una conducta. Hay un concepto de Vygotsky, de la psicología histórico-cultural, que me parece súper interesante, que es el concepto de supraconducta. La supraconducta, Vygotsky nos dice, es la conducta que se genera a partir del uso de una herramienta particular. Por ende, entonces, bajo ese criterio, ese concepto de la supraconducta, pues pensemos en el mundo que estamos viviendo hoy en día, la cantidades de nuevas conductas, de supraconductas que estamos generando cada que aparece una nueva herramienta. Usar Instagram genera una supraconducta particular. Usar Facebook genera otra supraconducta particular. Usar TikTok genera otra supraconducta particular, ¿no? Entonces, bueno, a nivel cognitivo eso me parece súper interesante y habría que ver cómo podríamos entonces utilizar esas aplicaciones para generar o apoyar el aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, eso es una realidad. Yo en lo personal, uno de mis psicólogos favoritos es Vygotsky, y ese concepto de la supraconducta de verdad se me hace muy, muy interesante, ¿no? Entonces, les digo otra vez, no centrarnos en sí en la herramienta, sino en qué genera esa herramienta a nivel cognitivo. Y esas cogniciones, esa supraconducta, cómo podría apoyar o no la educación, ¿no? Eso me parece interesante. Ahora, lo de las certificaciones que comentaba Helen, pues miren, eso hay todo un debate, ¿no? Es todo un debate, pero pues yo, vamos, estoy hablando desde esto es personal, ¿no? Una opinión personal. Yo sí siento que cada vez la educación va más hacia no lo informal, o sea, no lo informal, pero sí al aprendizaje abierto. Entonces yo creo que las políticas educativas, las reglas del juego, de la SEP, etcétera, etcétera, van a tener que cambiar en un futuro no muy lejano, porque muchas veces, por ejemplo, voy a hablar de mí, yo hay cosas que sé hacer que de hecho me constituyen, yo creo, un 60-70% de mi quehacer, incluso como académico y lo que hago en la universidad, que yo he aprendido de manera autodidacta.
Desde niño, por así decirlo, me clavé en algo y pues ahí le fui dando, aprendiendo con internet. Yo desde los 12 años he aprendido directamente con internet, buscando en foros, ahora sí que haciendo conectivismo sin saber que así se llamaba. Y hoy en día pues trabajo haciendo ese tipo de cosas y no tengo nada que certifique esos conocimientos míos, pero lo sé hacer porque pues ahora sí que me consta que lo sé hacer, ¿no? Entonces ahí yo creo que se tiene que abrir un poco la educación a certificar desde otro lugar, no desde el lugar del aula. Se me ocurre un poco el ejemplo del Ceneval, ¿no? Los exámenes Ceneval, pues son algo más o menos así. Tú puedes llegar y hacer tu examen y probar un conocimiento. Y si lo apruebas, pues es que lo sabes, ¿no? En fin, eso creo que ya es cuestión de política. Y ya, bueno, no sé si... Sí, es que al final se trabó un poquito, pero sí, te escuchamos muy bien. Surgió otra pregunta, nos la hace Sofía y dice, con el apoyo de PLE, que son los entornos personales de aprendizaje y el cognitivismo, ¿se podría decir que son las herramientas y enfoque que favorecen el aprendizaje significativo en la educación mediada por tecnología? Híjole, a mí me surge una duda, si se refiere al cognitivismo o al conectivismo, porque escribió cogni, pero no sé si quiso decir connect. Tal vez para en lo que nos escribe Sofía, ¿nos podrías ayudar a resaltar un poco la diferencia entre estos dos enfoques, digamos, tal vez en el ámbito práctico, por ejemplo, o cómo podemos hacer el entendimiento de estos dos conceptos tan importantes? Sí, claro, pues bueno, mira, como les comentaba en la exposición, el conectivismo se considera una teoría post-constructivista. Y en el caso particular del cognitivismo, pues sí son enfoques muy diferentes, aunque en esencia comparten ciertos elementos. ¿En qué sentido? El cognitivismo, pues, es la rama de la psicología o de las ciencias cognitivas que se encarga de estudiar los procesos, entre comillas, mentales, por así decirlo. Cómo funciona la memoria, cómo acomodamos la información las personas, cómo la adquirimos, etcétera, etcétera. Eso es el cognitivismo y es, bueno, súper interesante y es padrísimo. Pero a nivel de lo educativo, etcétera, tiene todavía, o plantea, no todavía, plantea una visión muy objetiva del conocimiento, ¿no? Es decir, nosotros almacenamos información. Eso es como una premisa así muy general, por así decirlo, del cognitivismo. Nosotros almacenamos y acomodamos. No hay un proceso propiamente de construcción, que ya después el constructivismo te dice, no solo la almacenas, la transformas y la haces tuya a partir de tu experiencia en el mundo, ya entra lo subjetivo. Y en el conectivismo regresamos otra vez un poquito a esta generación de estructuras, como en el cognitivismo, pero ya no son estructuras propiamente mentales. Aquí ya algo bien interesante es que se están planteando estas estructuras afuera del individuo, se están planteando en Internet. Las redes que nosotros estamos generando a nivel cognitivo, las estamos generando en Internet. Entonces eso es como un planteamiento incluso ya yéndonos un poquito más hacia algo más, no sé, profundo, ya es hasta algo transhumanista, porque ya estamos saliéndonos incluso del cuerpo para plantear en dónde está ocurriendo la inteligencia y el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como ya otra discusión, ¿no? Más filosófica, pero vamos, son posturas diferentes. Una es muy objetiva, el cognitivismo es muy objetiva y el conectivismo es subjetivo en tanto que yo soy quien conecta, pero al final genera una estructura, como lo diría el cognitivismo, ¿no? Solo que esta estructura no está en mi cabeza, está en un servidor en China y un servidor en Estados Unidos y en fin, ¿no? Claro, muy interesante cómo se cambian, ¿no? Estas pequeñas diferencias marcan una posición filosófica, ontológica, ¿no? Epistemológica muy amplia, ¿no? Que cambia sutilmente, pero con fines prácticos, dimensiona distinto la práctica, ¿no? Para cambiar un poquito la dinámica, Mirna quería hacer un comentario. Hay algunos otros comentarios escritos, pero no sé si la podamos escuchar. Y después seguimos con los comentarios escritos. Va, perfecto. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, hola. Hola, buenas tardes a todos. Yo solo quería comentar y agregar
Me pareció muy interesante la exposición, José Manuel, en el sentido en el que en un principio apoyas la idea de justificar la elección de la tecnología que vamos a usar, en el sentido de qué entendemos por aprendizaje y cómo entendemos que el aprendizaje se da. Y también aquí quería mencionar que no solo hay que enfocarnos en eso, sino en un modo más práctico, ver cuál es el objetivo de aprendizaje muy particular. Por ejemplo, ya hablando a nivel Swagger, en cada uno de nuestros módulos, lo que pretendemos transmitir, o bueno, que los alumnos adquieran, porque al final es un aprendizaje autodirigido, en donde pues sí con las guías y los apoyos que nosotros damos, pero muy en su tiempo, en su ritmo, en su orden, ellos van generando esta estructura de conocimiento, ¿no? Hay mucho también debate en cuanto a que depende el tipo de conocimiento, la tecnología que podemos implementar. Por ejemplo, lo comentabas bien al mencionar que a nivel, por ejemplo, de la carrera de medicina o cuestiones médicas, en donde se espera que ellos tomen cierto tipo de decisiones con base en la información que tengan disponible. Esto genera que nosotros elijamos cierta tecnología de aprendizaje, por ejemplo, simuladores, los sistemas expertos que mencionabas, pero nosotros en Swagger también tenemos esta situación en donde necesitamos que ellos practiquen cuestiones o habilidades psicológicas y muchas veces estamos limitados, y más en estos tiempos, ¿no? En donde la pandemia nos bloquea mucho nuestro ejercicio afuera. Aquí también tenemos que tener en cuenta nosotros qué posibilidades tenemos de accionar la tecnología disponible para este tipo de alcance de objetivos, y que aprendizaje, ¿no? En este caso, no sé si tú tengas algún tipo de recomendación o o sepas de alguna tecnología en específico que pueda ayudar a estos módulos, por ejemplo, a los prácticos o a los metodológicos, en donde necesitamos que ellos pues practiquen, ¿no? Que realmente ejerciten este tipo de habilidades, y que tal vez no se puede dar nada más con una lectura, o que no se puede dar nada más viendo videos o este tipo de cosas, sino, no sé, también me gustaría escuchar a mis compañeros qué estrategias han empleado ellos para que se dé este tipo de interacción con plataforma alumno, profesor, plataforma alumno, para que se dé este tipo de aprendizaje práctico. Es a lo que, pues a mí en lo particular me genera mucha preocupación en estos tiempos de COVID, de pandemia. Sí, pues sí, comparto contigo, ¿no? Dependiendo mucho de del objetivo de la asignatura o de lo que estemos aprendiendo, pues puede haber tecnologías que nos ayuden, ¿no? A favorecer ese aprendizaje o no. Por ejemplo, en el caso concreto, tal vez de psicología un poco más clínica, se me ocurre no una tecnología en concreto, porque podría ser a lo mejor incluso esto, ¿no? Pero a lo mejor es que al final son tecnologías, ¿no? Pero no hardware o software. Técnicas, por ejemplo, como el role-playing, el juego de roles. El juego de roles es una técnica que podríamos decirle tecnología, en la cual podemos practicar, ¿no? En la cual podemos simular una situación de paciente-terapeuta, en este caso mediado por tecnología, incluso como le estamos haciendo ahorita, ¿no? Podríamos simular una intervención psicológica por medio de una webcam, de una videollamada, y bueno, ejercitar de ese tipo, de esa forma, pues ciertas cuestiones clínicas. Incluso cuando yo estudié la carrera en el sistema presencial de allí de Iztacala, antes de llevarnos a los pacientes, era role-playing. Y pasabas, ahora sí que poníamos dos banquitos ahí en el centro del salón y un compañero era el terapeuta y otro era el paciente, ¿no? Y pues ahí te echabas, ¿no? Y, yo luego bromeaba porque era un poco como jugar a Laura en América o estas cosas, ¿no? Porque nos inventábamos casos.
¿no? Nos inventábamos un caso de que no, pues mi marido no sé qué cosa y entonces estoy deprimida, entonces yo era el terapeuta de esta mujer y entonces vamos, aplicábamos ahí las técnicas de role-playing y el profesor te iba como moldeando y modelando las técnicas, ¿no? No, mira, ahí hay algo irracional, generalizó, reestructúrale, ¿no? Y eso creo que lo podemos hacer tal cual como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, no es que necesitemos una tecnología tan especializada para la enseñanza de cuestiones clínicas de psicología. Creo que el modelado y el role-playing pueden ser llevados de manera muy sencilla y práctica por medio ¿cómo se llama esto? De Webex o de Zoom, por ejemplo, ¿no? Los compañeros. Hay, hay más preguntas. Edith quería participar, había pedido la palabra. Y después sigue Iván, que también había comentado. Sí, hola José Manuel. Hola. Más o menos creo que ya habló Mirna al respecto de lo que yo tenía algunas dudas y era precisamente esto y creo que también alguien más comentaba la variedad que hay, ¿no? En Suayed específicamente. Entonces, Ay, perdón, ¿la me variedad de qué? preguntaba, Escuché. ¿desde dónde? La variedad. De la variedad de perfiles que hay en cada grupo, en Suayed específicamente, y si había alguna manera, lo que comentaba y preguntaba también Mirna, sobre si hay literatura al respecto del conectivismo aplicado a los grupos en educación, de manera de repente hay una diversidad enorme, joven, ¿no? Y entonces sería interesante ver también de qué manera ellos conectan actividades en equipo, de cómo conectan, si es posible también el conectivismo enlazado o extendido, no solo en las redes, o sea que ellos tienen su muy particular forma de buscar información, pero que también pueden compartir, o sea, conectar desde sus propias redes de las conexiones o nodos que tienen ellos en sus búsquedas con los otros compañeros, que yo creo que también considero que sería enriquecedor para grupos que a veces les cuesta muchísimo trabajo en cuanto al nivel de alfabetización digital que tienen, hablando de primero, segundo, tercer semestre. Me preguntaba yo si hay algún tipo de literatura al respecto o de trabajos al respecto que hable de esta aplicación del conectivismo en grupos desde la educación para fomentar, no sé, el trabajo en equipo, el conectivismo en grupos sociales, bueno, y todo este tipo de situaciones. Era más que nada mi duda, vueltas en la cabeza esa idea. Ok, pues muy, muy interesante esa pregunta, Edith, porque bueno, ¿cómo decirlo? El conectivismo parte del individuo, eso es como una de sus premisas, ¿no? Que es algo, por ejemplo, a lo mejor distinto al constructivismo, donde se plantea lo colaborativo. En el conectivismo se parte del individuo. Sin embargo, al mismo tiempo, en su campo teórico, tiene que ver muchísimo con teoría de sistemas. Entonces, de alguna manera, aunque no se busca un aprendizaje colaborativo en sí mismo, sí se busca que conectemos unos con otros. Entonces, a lo mejor allí podríamos, tal vez a manera grupal, empezar a trabajar esas cuestiones de equipo, pero no en un equipo entendido como un colectivo que en conjunto realizan un producto, sino a lo mejor como cada quien aportando algo a un producto más grande. No sé si me explico, ¿no? Algo así podría ser, porque hay, por ejemplo, un texto que se llama inteligencia colectiva.
Y allí justamente plantean un poquito como estas cuestiones que estamos platicando y en cómo el individuo, cada uno de nosotros aporta algo al conocimiento de todos, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no es tanto la lógica grupal, la que se plantea desde estas teorías, sino pensar el conocimiento como algo distribuido entre todos, ¿no? Y darnos cuenta que lo que aporte yo va a aportarte a ti y viceversa. Entonces, eso tal vez sería un poco. Ahora, en sí como en trabajos aplicados, pues bueno, yo, por ejemplo, en parte una parte de mi tesis de doctorado tenía que ver con estas cuestiones. Y encontré algo que me pareció muy interesante con esto que tú dices en torno a la alfabetización digital. Encontré que las personas con menos habilidades que más utilizan las aulas virtuales y que las consideran más necesarias. En cambio, las personas que tienen más habilidades para el uso de Internet, es decir, más expertise en usar Internet, son los que menos tienen la necesidad de entrar a un aula virtual y de utilizar foros y cuestiones de estas, lo cual me hace muchísima lógica, porque si tú eres una persona que ya sabes usar Internet, justo sabes cómo conectar, en dónde buscar, cómo hacer tus trabajos, etc., etc., tú solo, por así decirlo. En cambio, si eres una persona que no tiene estos conocimientos, sí necesitas del aula, del foro, de un espacio estructurado en el cual apoyarte. Entonces, eso se me hizo bien interesante cuando lo encontré, porque dije, claro, o sea, no es, o sea, ¿cómo decirlo? Lo que quiero decir. Como que dije, claro, aquí está ocurriendo eso. Mientras más expertise tienes del Internet, es más fácil que logres ser conectivista, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Tú de manera autónoma conectando y generando conocimiento. En cambio, si eres una persona con pocas habilidades, pues sí necesitas de un otro, sí necesitas de un saloncito, de un salón al cual meterte, de un foro, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es como algo bien interesante que estás planteando, cómo el nivel de expertise, de uso de una herramienta puede favorecer o no a una teoría. Porque, pues sí, o sea, las personas con poca facilidad de Internet o pocos conocimientos, pues se encuadran mejor en una lógica constructivista, en el equipo, en el grupo, ¿no? En la ayuda del otro. En cambio, una persona que ya le sabe más al Internet puede prescindir, entre comillas, por así decirlo, de estos espacios estructurados y del otro de manera directa, porque el otro siempre va a estar, ¿no? Cuando leemos a un libro, o sea, el otro siempre está. Pero vamos, ya no esta colaboración. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Y textos ahorita no me vienen a la mente más que esa inteligencia colectiva, pero voy a buscar y ahí luego te envío. Sí, de eso como de Gracias. trabajo. De hecho, nada más Gracias. como una anotación rápida, los famosos cursos MOOC, que de seguro todos hemos escuchado, los, los inventó el conectivismo. Ya llegó el gas. Este, son un producto del conectivismo, los MOOC. El MOOC los inventó Stephen Downes, que es uno de los teóricos principales del conectivismo. Nada más como para que nos demos una idea de hacia dónde va el conectivismo, ¿no? Los cursos masivos abiertos por Internet son un producto del conectivismo. Muchas gracias a Edith y cedemos la palabra que estaba pendiente a Iván. Gracias. Bueno, pues hola a todos, hola José. Hola, Iván. Pues coincido con mucho lo que planteas prácticamente con todo, ¿no? Y un poco ahí me llamaba la atención justo esto, tu experiencia que hacías con TikTok, ¿no? Y que por ahí yo también he visto un par de foritos o de publicaciones que hablan sobre el uso educativo, lúdico, bueno, orientado al aprendizaje más que nada, pues, de TikTok y otras tantas cosas. Yo creo que más bien aplica justo lo que decías, ¿no? No centrarnos en los fierros, ¿no? Median, finalmente, que son una herramienta, sino promover justo o centrarnos en lo que queremos enseñar. Porque no, el problema no es TikTok, ni Instagram, ni ninguna red social o ninguna herramienta, sino un tanto es qué puedes hacer con esa herramienta, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de las supraconductas, ¿no? Diría, hasta dónde a veces
la nueva tecnología permite el desarrollo de nuevas conductas o simplemente se cambian de escenario, ¿no? O sea, pensemos, o sea, el hombre de las cavernas pintaba en las paredes y ahora tenemos fotografía digital. O sea, aunque ha cambiado el medio, sigue siendo la misma conducta, es decir, plasmar o representar la realidad en un medio distinto al físico, tangible, 3D, en tiempo real, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que un poco también es buscar centrarnos o siempre tener presente qué tipo de aprendizaje quiero promover y qué actividad, qué herramienta me podrá facilitar ese, ese medio, ¿no? Porque un poco decías el ejemplo de juegos de roles. A lo mejor puede ser más difícil en educación a distancia, por lo menos en el modelo que aplicamos en Soyet, tener como ese chance, porque no todos se conectan al mismo tiempo, porque implicaría que estén conectados al mismo tiempo por lo menos un par y el profesor para supervisar. Entonces, un poco decir, algunas cosas van a requerirnos hacer varios ajustes, ¿sí? Sincrónicos y asincrónicos, para poder promover el aprendizaje que nos interesa, ¿no? Y complementario a la pregunta también que te hacía sobre la certificación y que hablas de tu historia y de tus habilidades, creo que todos tenemos más o menos habilidades y un poco hacia donde está yendo o estaba yendo, a lo mejor no le he seguido con detalle la pista sobre el planteamiento de varias universidades norteamericanas, lo que estaban montando muchos cursos, sus cursos de clases regulares abiertos o en MOOCs y demás, era toma el curso que tú quieras y aprende lo que tú quieras, gratis. Pero si tú requieres el documento que avale que cuentas con ese conocimiento, entra otro proceso y entonces entra también un costo a cubrir, ¿no? Entonces a lo mejor también va para allá en algunos aspectos, eso de la certificación que preguntaba Helen, ¿no? A lo mejor en algún momento va a ser, ¿quieres aprender psicología? Hay espacios para que aprendas psicología. ¿Quieres trabajar como psicólogo con un aval legal y todo? Entonces, bueno, haz ciertos procedimientos para que entonces sí se te certifique o se te otorgue un título y que puedas ejercer la psicología como tal, ¿no? Entonces, un poco como ahí coincidiendo en lo que planteas y también tratando de abonar un poquito al tema, ¿no? De mi experiencia, formación y todo. Y cerrando un poco, yo creo que también esto que te dicen sobre el conectivismo suena muy padre, pero en la parte práctica y más, creo que también conviene, no sé lo que tú opines, tener claro que tampoco hasta el momento no hay ninguna teoría que sea una panacea y que explique todo lo psicológico en todas sus dimensiones, ¿no? O sea, hay teorías que son como muy específicas, muy moleculares, otras son un poco más molares y es parte de cómo sin caer en cuestiones eclécticas, sino entendiendo también los aspectos epistemológicos y el objeto de estudio de cada teoría y cómo defines objeto de estudio, finalmente, puede haber algunas que se puedan complementar o ser que son visiones desde distintos ángulos. Un poco lo que yo estoy narrando, describiendo finalmente ya en los resultados de la tesis doctoral, justo tiene que ver con el aprendizaje social desde una perspectiva desde la perspectiva de Bandura, desde la teoría de Bandura como tal, y entonces cómo yo diría un poco puede estar un primer origen o inicio individual que lleva a los chicos de su ayuda, en particular a que se conecten a Internet como parte de su formación académica, pero una vez en ese espacio desde lo individual y lo solitario, logran en algún escenario encontrar un vínculo con otro individuo y empezar a compartir experiencias que les van permitiendo de manera social, a partir del aprendizaje vicario, pero mediado por la tecnología, ¿no? Teniendo modelos plásticos más que modelos físicos, ir aprendiendo cosas de la tecnología, pero también cosas de su formación como psicólogos, ¿no? Entonces, pues entender qué momento trabaja cada teoría y mejor, pues lo que tú trabajas y no nos expusiste, que es el conectivismo, se centra a cierto aspecto, pero a lo mejor puede ser un aspecto inicial y en otros casos se mueve y se empiezan a jugar otras cosas que no le interesan al conectivismo, que no las has estudiado o no las plantea, no lo sé, pero a lo mejor que otras teorías sí se han enfocado en ese otro objeto, en esa otra situación
o fenómeno que se presenta en la misma red, ¿no? Pues hasta ahí mi participación, pues. Muchas gracias, Iván. ¿Te gustaría comentar algo al respecto, José Manuel? Sí, pues bueno, pues sí, ¿no? Como plantea Iván, pues cada teoría, ¿no? Y por eso son teorías, ¿no? Cada teoría tiene sus propias premisas, sus propios planteamientos, y no hay una metateoría, ¿no? O bueno, al menos yo creo que no. Ya no estamos en la era de hablar de las metateorías que expliquen todo y no, eso es como pues, de siglos pasados, ¿no? Hablar de metateorías. En efecto, el conectivismo se define a sí misma como una teoría del aprendizaje, lo vuelvo a aclarar, no una teoría del desarrollo, sino una teoría del aprendizaje para la era. Su eslogan, decirlo, su frase descriptiva. Y pues bueno, dentro de ese aprendizaje en la era digital, pues ellos plantean esto, ¿no? La generación de redes, la generación de conexiones. Y pues sí, dentro de esas conexiones puedes conectar con otros y esos otros te pueden servir de modelos vicarios. O sea, el ver un tutorial en YouTube, pues es aprendizaje vicario, más no por eso deja de ser una conexión, ¿no? Entonces, el conectivismo hay que entenderlo como una base, como una teoría base en la cual, pues sí, ya si nos vamos a lo particular, pues a lo mejor al momento de ver videos de YouTube, pues lo podríamos explicar perfectamente desde Bandura, ¿no? Pero en esencia es una conexión. O bueno, desde este lugar lo que nos interesa sería plantear este aprendizaje vicario que ocurrió a través de un video en YouTube, es una conexión más que yo decidí adoptar como nodo de confianza, ¿no? Entonces, no es que estén peleadas unas con otras, perdón, son simplemente pues como tú le decías, unas se centran en cosas más particulares y otras se van más a lo genérico, ¿no? En este caso, lo genérico, creería yo, es el conectivismo que te plantea, conectamos con algo, ya que esa conexión sea un aprendizaje vicario, pues eso podrá explicarse a lo mejor desde Bandura, ¿no? Pero pues sí, concuerdo contigo. Ok, algunos comentarios que también han hecho y que están ahí pendientes. Por ejemplo, Mariana Flores dice que para ella es muy interesante ambas posturas en relación al cognitivismo y el conectivismo y que concuerdan que la técnica de aprendizaje es más importante que la herramienta tecnológica en sí. También Gabriela Sánchez tiene un comentario que dice, me gusta la teoría, pero creo que en la práctica veo dos cosas a considerar. Uno, tenemos alumnos que muchas veces cuentan con conocimientos muy básicos de todo, desde el uso de mayúsculas y minúsculas hasta en lo referente al manejo tecnológico. Y dos, aquellos que en este uso de redes de pronto se casan con algunas ideas, pueden ser correctas o no, y el profesor deja de ser tomado en cuenta. Creo que la cuestión es cómo poder regular o qué se hace o qué se podría hacer en toda la variedad de situaciones a las que nos enfrentamos. ¿Qué nos podrías decir al respecto, José Manuel, sobre este papel que puede llegar a tener el profesor si el alumno logra conectar, ¿no? Como con estos medios tecnológicos y cómo convive o cómo facilita el proceso el profesor? Sí, gracias, Giovanni. Miren, ahí les recomiendo un libro, se llama, se llama El desorden digital. Y el autor se apellida Pérez, o autora, la verdad no sé si es hombre o mujer, pero me acuerdo que es Pérez, y es El desorden digital. Es un libro donde justamente plantean como esta nueva, no sé si rol, función del docente como generador o guía de espacios para el aprendizaje en, como lo dice el nombre del libro, en el desorden digital. Porque eso que dice Gaby es bien cierto, ¿no? Algo que plantean el conectivismo es un concepto que se llama la complejización del conocimiento. ¿Y qué es la complejización del conocimiento? Pues es que de una misma cosa, de un mismo objeto, de un mismo fenómeno, tenemos 3000 explicaciones diferentes en Internet. Pirámides de Egipto. Tenemos desde que las hicieron los aliens, desde que las hicieron usando tecnologías desconocidas para nosotros, o en fin, me explico, tenemos 1000 posibles explicaciones para un mismo fenómeno. Esa es la complejización del conocimiento
que va de la mano con Internet, porque antes, hace, no sé, 20 años, pues tenías a lo mejor 3 libros nada más y los 3 libros no variaban muchos unos del otro. Y sí, pues solo eran 3. Ahorita tenemos N cantidad de publicaciones. Simplemente hoy en día, con esto tan feo del COVID, pues cuánta información diagonal desinformación no hay, ¿no? 1000 teorías, que si tal medicamento lo deshace, que si no sirve, que si esto, o los conspiranoicos, ¿no? Que si es un invento del gobierno, en fin, tenemos tanta información en la red que sí es nuestra obligación como, en este caso, docentes, guiar al estudiante en una búsqueda, porque nosotros sí somos, y no lo digo en un tono de ego ni superioridad, no, pero pues vamos, hemos estudiado. Nosotros sí somos los expertos, al menos en la materia o en la asignatura que estamos enseñando. Entonces nosotros sí tenemos las herramientas para guiar al estudiante y enseñarle, más que decirle eso no sirve, las guías que deben de seguir para encontrar información verídica. Cosas bien básicas. Fíjate en las referencias. Casi que todos lo odiamos, ¿no? Utiliza formato APA porque cosas así de simples son las que nos van indicando si un recurso está bien hecho o no, ¿no? Si es ahí un blog de que yo me lo saqué de la manga, pues no tiene ni referencias, no está citando a nadie, de hace cuántos años son las referencias que está citando este texto que tú traes. En fin, todo ese tipo de detalles creo que son los que realmente nos pueden a nosotros como docentes ayudar a guiar a estos estudiantes en su búsqueda y generación de conexiones. Si me llega un estudiante con las pirámides las construyeron los aliens, bueno, enséñame las citas, a quién están citando, a qué papel están, a qué artículo están refiriéndose, de qué año es esta referencia. Y poco a poco así les vamos quitando la máscara, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son herramientas que necesitamos fortalecer en los estudiantes para que aprendan a conectar. Yo me acuerdo igual en un estudio que estuve trabajando, cosas en las que se fijaba justamente la gente para dar como válido un recurso o no en Internet, eran, por ejemplo, la calidad de las imágenes, de los artículos o de las páginas web. Si traía imágenes de baja calidad, ya dudaban de la veracidad. El tipo de dominio, si era .com, .gov o .diagonal, bueno, no diagonal, no, o .cml, .it, .tk, ya le dudaban, ¿me explico? Entonces, todo ese tipo de detallitos del Internet nos pueden a nosotros ayudar para guiar a los estudiantes en que conecten con información verdadera. En el caso de Soayet, ya como centrándolo un poquito, creo que tenemos la ventaja de que estamos hablando de un sistema, de una institución de educación formal, que es la UNAM. Entonces sí podemos tener cierta, digámoslo así, autoridad sobre el estudiante y enseñarle cómo buscar. Ya si en su vida personal él quiere creer en lo que leyó en aliens.com, ya es su problema. Pero en una cuestión institucional como la que estamos hablando nosotros, creo que sí podemos poner pautas muy claras de qué debe de tener un recurso válido y qué no, para que entonces las búsquedas que hagan y con lo que conecten, pues tenga ciertas reglas, así que una rúbrica, casi, ¿no? Para poder distinguir entre información veraz e información falsa. Okay, muchas gracias al comentario también de Gaby. Hay un siguiente comentario de Elizabeth García que tal vez pueda ejemplificar un poco estas inquietudes. Lo leo tal cual. En un módulo de segundo semestre empleé una actividad que fue solicitar que crearan un blog sobre un tema. Durante 2 semestres lo solicité y me di cuenta que al realizar una búsqueda en internet había varios blogs con temas semejantes. En este caso, algunos de estos contenían errores y otros tenían lo mínimo indispensable. A partir de ahí modifiqué la actividad. Rompí el conectivismo, pero los estudiantes considero que lograron realizar una conexión con otras versiones del blog. Ahora que lo mencionas, no lo había concebido como tal. Y me pareció muy interesante lo del planteamiento sobre cuál es el rol del tutor en el proceso de aprendizaje, aún teniendo presentes los entornos personales de aprendizaje. ¿Podrías comentar desde tu experiencia tu opinión, José Manuel? Sí, gracias, Eli. Pues gracias por compartir tu experiencia, porque
pues en efecto, ¿no? Muchas veces dejamos este tipo de actividades a los estudiantes que me parecen pues muy enriquecedoras, ¿no? Que construyan un blog, que construyan algo, que generen un producto. Eso a mí en lo personal me gusta mucho hacerlo, como mi experiencia ya un poco como tutor. Yo es algo que aplico mucho, que generen un producto, un blog, una infografía, en fin, que hagan ese tipo de cosas porque construyendo aplicas el conocimiento, ¿no? Un examen, por ejemplo, pues no estás conectando con nada, no estás construyendo nada, no estás, ¿no? En cambio, construir objetos, hay entra otra teoría que es el construccionismo, no constructivismo, sino el construccionismo, que justamente plantea eso. Toda esta abstracción, todo esto que leíste, pues ahora concrétalo en un objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso es algo que me sirve mucho. Y al final, para construir estos productos de aprendizaje, tienen que llevar una lógica, un proceso conectivista detrás, ¿no? Eh, bueno, algo que ahorita de lo que me llamó la atención, y que me gustaría comentarles, pero ya se me está olvidando qué era, el rol del tutor en el proceso de aprendizaje, ¿qué era? Ay, híjole, es que era algo que dije, ay, esto tiene que ver con algo, pero ahorita se me olvidó. A ver, déjame ver la pregunta otra vez y me pareció interesante el planteamiento. ¿Cuál es el tutor en los presentes? Ah, ya me acordé. Algo que dice un autor que se llama George. El conectivismo tiene dos principales autores, Stephen Downes y George Siemens. George Siemens dice algo bien, bueno, que a mí me gusta mucho. Y es lo siguiente. Más o menos, lo voy a parafrasear porque pues, no tengo la cita así. Tendría que conectar con el libro, en fin. Pero bueno, George Siemens dice algo así como los teatros permiten que haya obras de teatro, los estadios de fútbol permiten que haya partidos de fútbol, las ecologías para el aprendizaje permiten que ocurra aprendizaje. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Un arquitecto, o sea, tal cual, un arquitecto que construye casas, pues lo hace con esa idea. Voy a construir una casa. ¿Para qué? Para que en la casa se puedan hacer tales y tales conductas. O sea, los espacios físicos van de la mano con la conducta, ¿no? Y eso es lo que hace un arquitecto. Voy a diseñar un baño para que la gente se bañe, entonces tiene que haber una regadera, etcétera. Nosotros entonces como tutores, respondiendo un poco a lo que comenta Eli, creo que va por allí nuestra función. Somos arquitectos, tal cual, somos arquitectos, y no hablo en un sentido metafórico, sino en un sentido concreto, porque construimos espacios virtuales, pero al final son espacios y al final nosotros los construimos. Cuando estamos generando nuestras aulas en Soayer, las estamos construyendo. Cuando les decimos que hagan un blog, les estamos dando el espacio virtual, pero al final de cuentas espacio, en el cual van a generar aprendizaje. Entonces yo creo que si nos empezamos a ver a nosotros mismos como este arquitecto que genera espacios y que ponen al ser un espacio, en ese espacio se van a poder llevar a cabo ciertas conductas, pues a lo mejor podemos vernos desde otro lugar, ¿no? Y ya no tanto como esta persona que tiene que saberlo todo, que estamos para responder dudas, que estamos para resolverle los problemas a los estudiantes o para calificar tareas nada más. No, yo creo que en lo personal nos considero más como un arquitecto. ¿Por qué? Porque construimos espacios, ecologías, en los cuales vamos a suscitar que se den ciertas conductas. En este caso, conductas con fines de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que por allí podría ir un poco la función del tutor, ¿no? Y creo que nosotros en la UNAM tenemos esa ventaja diagonal carga de trabajo extra, pero al final ventaja que tenemos la libertad de construir nuestras aulas, porque hay otras instituciones de educación superior en línea donde pues ya te dan tu aula. Pues tú ahí no estás construyendo nada, tú ahí ya eres un calificador y punto. Acá en la UNAM no, acá en la UNAM tenemos la oportunidad, aunque sí es mucha más chamba, pero bueno, somos la UNAM y así nos toca, pero es un bonus. Tenemos esta oportunidad de construir el espacio. Nos dan un aula en blanco y tú construyela. Y entonces, como arquitecto, pues ahora sí que diseña un aula que sea
adecuada para que ocurra la conducta de aprender, ¿no? Creo yo, digo, eso es como algo muy personal, pero les digo, también es algo que dice George Siemens, ¿no? Así como un estadio de fútbol permite que se juegue fútbol, un espacio en Internet diseñado y destinado para el aprendizaje va a permitir que se genere aprendizaje. Muchas gracias, doctor José Manuel. Vamos a ir preparando el cierre. Los invitamos para que vayan comentando, pidiendo la palabra para hacer sus comentarios de cierre. También aprovechar para hacer una pregunta, ¿no? Hablando sobre esta idea del profesor como un arquitecto. ¿Qué hay sobre los softwares con los que actualmente se dispone? Y bueno, no solo software y hardware, ¿no? O sea, ¿cuáles son las herramientas que actualmente como profesores tú consideras en tu expertise que permiten de mejor forma el manejo de estas herramientas? Por ejemplo, actualmente parece que Apple está tomando como mucha la iniciativa hacia crear materiales así. También Windows tiene como un repunte, o sea, como diferentes formas de trabajar, ¿no? ¿Hay alguna recomendación sobre cuáles podríamos usar? Sí, pues mira, yo en lo personal, con fines ya así como meramente didácticos de la carrera de psicología Soyer, pues realmente creo que la plataforma que tenemos, Moodle, es un sistema, es un gestor muy poderoso. O sea, realmente es muy poderoso porque conjuga muchísimas herramientas adentro y también hay muchísimos plugins que podemos instalarle y entonces hacerlo crecer todavía más. Eso también creo que sería interesante que nosotros como profes nos echemos un clavado al repositorio de plugins de Moodle. O sea, métanse a la página de moodle.org en la sección de plugins y ahí vienen todos los extras, por así decirlo, que la misma comunidad, que eso es algo bien padre porque es software libre, que la misma comunidad de gente como nosotros, pero que le saben a la programación, se han puesto a diseñar para que lo usemos. Entonces hay muchísimos plugins que podemos meter en nuestras aulas que pueden enriquecer la experiencia, ¿no? Yo en lo personal he utilizado uno que ahorita ya no me gusta, lo utilicé para otras cosas, pero en su momento me sirvió, que por ejemplo te permitía como fusionar Facebook con el Moodle, ¿no? Pues vamos, ahí ya estamos metiendo ciertas cuestiones sociales en el aula, ¿no? En fin, va de la mano de que quieras. Entonces yo eso sería como una recomendación, checar los plugins de Moodle que hay, porque hay muchos muy interesantes. De lo que tenemos a la mano nosotros, por ejemplo, Quaed tiene o puso a disposición. Ay, ahorita no me acuerdo el nombre, qué mal, pero bueno, son unas herramientas de HTML5 que nos permiten generar simuladores interactivos y eso está padre porque es una manera diferente de hacer evaluaciones. A lo mejor un poco a lo que Mirna comentaba, bueno, hace ratito, en torno a qué herramientas podemos utilizar los psicólogos. Esas de HTML5, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, Quaed las puso a disposición, nos permiten hacer simuladores, entonces eso creo que nos sirve, ¿no? Porque podemos plantear un caso y la gente va interactuando con él. Este, y bueno, yo creo principalmente eso, Moodle es una muy buena herramienta. Regresando a lo anterior, opera bajo el constructivismo, entonces hay que pensarlo desde una cuestión colaborativa. Pero echarnos un clavado a los plugins de Moodle, hay muchísimos. Quaed les digo que puso esto a disposición. Las videollamadas, como esto que estamos haciendo, no sé, o sea, no sé qué tan buenas o malas puedan ser. Algo que yo he visto, yo también doy clases en presencial y es algo que he visto con con compañeros de presencial, ¿no? Vamos, y no los juzgo, es nada más un comentario porque ellos no tienen esta formación y no han tenido esta experiencia, pero ellos todo lo quieren resolver en videollamada. Muchos de ellos lo que están intentando hacer es pasar el aula de clases a una videoconferencia. Entonces tienen 3 horas a los alumnos, y esto lo sé por alumnos míos que se han quejado como diciendo, oiga, profe, ¿qué onda? Ya estoy harto de la escuela porque me ponen 3 horas a dar la clase, o bueno, a estar en la clase. Y entonces ponen a mi compañerito X a que se eche su exposición de 3 horas. Vamos, puede ser hasta antipedagógico el utilizar
ciertas tecnologías, ¿no? Entonces la videollamada yo recomiendo no abusar de ella porque pues, al final se puede caer en un abuso, ¿no? Yo en lo personal soy más de un diseño instruccional de tipo, está raro lo que voy a decir, pero entre conductista, diagonal conectivista. Dejar palabras, no palabras, perdón, actividades autodirigidas que el estudiante va aprendiendo solito con la máquina, muy en la onda conductista, y al mismo tiempo actividades más abiertas, tirándole al conectivismo. Yo así es lo que a mí me ha servido. Sandra nos hace un comentario. Al principio preguntaba sobre si hablabas de Moodle, creo que eso ya quedó claro, pero nos dice, sí, a nivel primaria y secundaria están saturadas las clases con videollamadas. Mi hija de sexto de primaria se conecta desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, lo cual también me parece inadecuado. Sí, pues está cañón. Yo ahí sí, la verdad, no estamos hablando de la SEP, o sea, que no hay expertos que sepan, entiendo, ¿no? O sea, entiendo que estamos en una crisis, nos agarró desprevenidos a todos, pero ¿qué onda con la SEP, no? Que la instrucción fue métanse a videollamada o pongan la tele en el canal 2. Pero bueno, pues, eso sí se sale en nuestras manos, pero yo sí creo que está cañón. Elvia Cornejo también nos comenta, dice, en efecto, y no solo a esos niveles, mi tía es profesora de bachillerato y universidad y le exigen hacer uso Microsoft Teams para hacer videollamadas diarias. Me pide mucho la ayuda para organizar sus actividades. Sí, está súper fuerte. Ahorita me acordé, tengo una prima que es maestra de, creo que de primero de primaria. Y justamente se va a casa de mis papás porque ahí le instalaron un pizarrón, ¿no? Para que dé sus clases y no sé qué tanto rollo. Y la pobre de verdad sale agotada porque tiene que atender, son 26 niños los que tiene, entonces 26 cuadritos ahí en la pantalla. Y ella tiene que dar su clase como si lo estuviera en persona. El niñito 8 le vale gorro y se va. O sea, es una cuestión muy fuerte. Yo creo que por un año que aplicaran conectivismo, dejando actividades que las resuelvan y que se las regresen y que busquen, no habría pasado nada en vez de estar haciendo esto de videollamadas 24/7. Creo que es algo muy fuerte para los docentes y pues los niños pues, tampoco, ¿no? Está padre. Doctor José Manuel, llegando a este punto de la conversación, ¿nos podría comentar sus reflexiones finales sobre cómo observa el panorama durante esta crisis y cómo podemos acercarnos como psicólogos al uso de tecnologías para la enseñanza? No usen Zoom, voy a colgar. Ay, no, no, pues durante la pandemia, pues bueno, en nosotros como docentes ayer, pues creo que no hay tanto rollo, ¿no? Porque no cambió, no nos afectó, no nos pegó tanto a nivel docencia la pandemia. A los que tienen clases prácticas, a ellos creo que sí, porque pues ahorita obviamente no están recibiendo a los estudiantes en las escuelas para aplicar todas esas cuestiones. Ahí los compañeros creo que sí tienen que, pues sí, está un poco difícil, ¿no? Pensar cuestiones prácticas, pero que no impliquen ir a un lugar. Pues a lo mejor, como decíamos hace rato, intentar jugar un poco con el role-playing, algo así, ¿no? Se me ocurre. Y bueno, y en general para la educación, pues yo en lo personal, sí lo digo en serio, si hubieran aplicado una especie de lógica conectivista para las cuestiones presenciales, porque nosotros lo sabemos, o sea, ustedes, nosotros lo sabemos. La lógica de la educación a distancia es una lógica muy particular y no es lo mismo que estar en un aula de 4 paredes presenciales. No podemos el salón de clases meterlo por aquí. O sea, es otra lógica. Entonces yo sí creo que los quienes toman las decisiones a nivel educativo en la Secretaría de Educación Pública, etcétera, sí deberían de haberse echado un clavado a teorías del aprendizaje, porque eso no tiene ninguna teoría detrás. O sea, el hacer videollamadas de 8 horas seguidas no tiene ninguna teoría detrás, ninguna didáctica pedagógica detrás. Se lo sacaron de la manga. Y entonces sí me parece peligroso
Muchos de mis estudiantes de presencial incluso me han dicho que se van a dar de baja este semestre, lo cual me parece peligroso porque a lo mejor ya no regresan. En fin, esperemos que no lo hagan, ¿no? Pero yo sí creo que entiendo que nos agarró desprevenidos, pero estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública de un país como México, que es un país fuerte, grande, que fácil pudieron haber implementado otro tipo de lógicas. Yo ahí sí apostaría un poco por el conectivismo porque me parece muy práctico para este tipo de situaciones. Vamos a dejar el aprendizaje abierto. Un año en lo que pasa esta pandemia, que el aprendizaje sea abierto. Ah, no, vamos a meterlo en 4 paredes en la cámara. Híjole, pues eso no es aprendizaje, eso es querer tapar el sol con un dedo cuando pudieron haber hecho estrategias mucho más sencillas y más funcionales. Me acuerdo el semestre pasado, ya estábamos en pandemia, me metí a la página de la SEP porque vi un anuncio en la tele o en internet. Me salió un anuncio de que la SEP pone a disposición de los estudiantes de primaria y aprende en pandemia. Creo que era covideducación.sep, algo así. Me metí a la página. Era una página de colores muy bonita, como con 6 botones. Y decía juegos educativos, libros, videos educativos y no sé qué. Y dije, órale, construyeron una plataforma. Le piqué a juegos educativos y me mandaba a una página de Argentina 404. No existía ya la página. Le picaba a videos educativos, 3 links de YouTube. Me metía a biblioteca digital, tampoco existía la página. Un cascarón, hicieron un cascarón vacío. Y entonces es cuando yo digo, ¿qué onda con el gobierno? Porque la educación es gratuita, pero se paga de los impuestos, o sea, no es gratis, no es beneficencia. Estamos pagando para que hagan algo bien. Entonces, ¿yo qué diría en la pandemia? Pues, bueno, no solo en la pandemia, demandar, no demandar de que los demandemos, sino solicitar a las autoridades que se pongan las pilas, porque estamos hablando de la educación, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de este país. Y que entonces la SEP se ponga a exigir videollamadas, cuando aparte al mismo tiempo tenemos un problema de brecha digital cañón, ¿no? Donde no todos tienen internet. Lo vi con alumnos a nivel universitario. No todos tienen internet en sus casas. Económicamente la pandemia les pegó. Muchos dijeron, quito Easy y mejor como, ¿me explico? Entonces, yo sí estoy muy decepcionado, bueno, decepcionado no, porque nunca tuve esperanzas, muy enojado con el gobierno actual en cómo está resolviendo la cuestión educativa en la pandemia, se me hace una grosería, pero bueno, eso es como lo que podría reflexionar en torno a eso que me comentabas, Giovanni. Ok, perfecto. Nos comenta Gaby que también están las quejas de los papás, ¿no? Porque pasan... Porque ya no escuché, pero dicen que pasan los programas en televisión y son de otros países, ¿no? Y también Mariana Flores comenta que lamentablemente la educación no recibe la inversión económica y el interés que debería. Doctor José Manuel, ya creo que no hay muchos comentarios de cierre, pero ¿le gustaría aportar algún comentario para cerrar esta conversación? Sí, muchas gracias, Giovanni. Pues nada más rápido, que muchas gracias por la invitación y muchas gracias de verdad a todos los que se conectaron, porque fue muy enriquecedor y padre, pues escucharlos, leernos, saber pues que aquí seguimos, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, digo, yo en lo personal he estado encerrado, nada más voy a casa de mis papás, hago 2, 3 cosas. Entonces, estar en contacto con ustedes, con los colegas, pues es como, pues padre, ¿no? Te hace acordarte que el mundo ahí sigue y que tu trabajo y tus compañeros pues están igual, ¿no? Y seguimos en esto. Y pues ahora sí que la invitación, ¿no? Que les hago a seguir haciendo lo que seguimos haciendo como hasta ahora, lo hacemos bien. Por algo creo que el SUAYED es un sistema que pues ahí, ¿cómo decirlo? Se ha mantenido y se mantiene y cada vez más fuerte. Y justamente la pandemia viene a reafirmar que la educación a distancia ya no es el futuro, sino es el presente. Entonces, pues eso sería con lo que me gustaría cerrar.
Te agradecemos mucho tus comentarios, tu participación, tus aportes y así también a todos los participantes. Les agradecemos su asistencia. Muchas gracias por todo. Gracias, Giovanni. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye, bye. Muchas gracias. Bye bye. Adiós.